qué tipo de suelo hay y cuáles son las, digamos, propiedades, medidas in situ del terreno, todos los relevamientos, tacto visual que se pueden hacer, ensayos SPT, ensayos de penetración de cono, ensayos geofísicos complementarios para determinar velocidades de onda, por ejemplo, velocidades de onda compresional, velocidades de onda de corte. Todas esas mediciones directas o indirectas son las que se reflejan acá en el perfil geotécnico. ¿Está bien? Es decir, que nosotros, sin tener todavía todos los ensayos del laboratorio correspondiente a la determinación de clasificación de suelo o a la determinación de parámetros resistentes como cohesión y fricción, por ejemplo, sin tener esos datos de laboratorio, ya nosotros con los trabajos de campo construimos este perfil geotécnico que es lo que contiene, digamos, es el resumen, es el relevamiento de todo lo observado en el campo y todo lo medido en el campo. ¿Está bien? Después se hace en el laboratorio y, por supuesto, se chequea que sea consistente lo que uno observó, midió a partir de la observación tacto-visual del terreno. En el campo uno ya lo empieza a clasificar al suelo a partir de lo que ve, de lo que va saliendo, de la perforación. Una arena, un limo, una arcilla, un limo arcilloso, un limo arenoso, arena gruesa, una arena gravosa, grava arenosa. Bueno, ese tipo de identificaciones se hace en el campo a partir de la observación tacto-visual, como digo, de la experiencia del operario, y es lo que queda reflejado en el perfil geotécnico, y forma parte del informe final. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá son de aplicación distintos métodos de prospección de suelos, rocas y aguas subterráneas. Esta información debe permitir, ya a partir de los trabajos de campo, chequear la factibilidad, efectivamente la factibilidad de la obra. Evaluación de un diseño geotécnico estructural, ya estamos planificando, digamos, viendo qué tipo de fundación, qué tipo de estructura de fundación es la que sería más recomendable para ese tipo de suelo, y verificación de algunas hipótesis asumidas para el diseño. ¿Está bien? Bien, les doy un ejemplo de esto. En algún momento el gobierno de la provincia me pide un estudio de suelo para un terreno donde se proyectaba construir la nueva cárcel para San Juan. Bueno, resultó ser que el terreno que le habían echado el ojo era dinámicamente inestable, había licuación de suelos en esos campos, y bueno, y el hecho de que haya licuación de suelos por ser una cárcel donde hay gente confinada, digamos, sin libertad, obligaba a que las construcciones se hicieran con pilotes de hormigón armado y en un área muy extendida, una superficie gigantesca, con lo cual, con 2 sondeos de campo ya se vio que no era un lugar apropiado para hacer una cárcel. Algunos me decían que sí, que era el mejor lugar, pero bueno, en tono de broma, ¿no? Bueno, a partir de esa investigación preliminar realizada, ya se pudo determinar que era conveniente buscar otro terreno. Y bueno, y así fue que actualmente se está construyendo la cárcel allá en Uyuno, Nordones, en la zona del Ruta 40 Norte, llegando a Matauzano, por ahí, ¿está bien? Y esa zona es un perfil dinámicamente estable, con buenos terrenos de fundación, todo lo demás. Bueno, pero fíjense cómo un proyecto que ya estaba un poco avanzado, les diría, tuvo que ser relocalizado porque la investigación ya en la investigación de campaña surgió la imposibilidad, o la no conveniencia, no imposibilidad, sino la no conveniencia de construir ahí. Entonces, para esta tenemos que conocer, identificar cuáles son las técnicas de reconocimiento que vamos a utilizar, el número de puntos, todo esto es parte de la planificación, ¿no es cierto? El número de puntos de prospección y su ubicación, la profundidad de investigación, esto tiene que ver, como les dije, con el terreno afectado en la fundación,
depende de la cantidad de carga que transmita, es la profundidad del suelo afectado por el bulbo de presiones. Bueno, y la cantidad, tipo de muestras a ensayar en campo y en laboratorio. ¿Está bien? Entonces, para los estudios de factibilidad, o sea, se pueden distinguir, entonces, como ustedes ven, dos, digamos, etapas, dos momentos, digamos, de lo que es la investigación geotécnica y que pueden ser fácilmente denominados como un estudio de factibilidad o estudios ya definitivos para el proyecto. ¿Está bien? Después vamos a ver otra etapa que ya son para la construcción. Pero esta primera etapa, que incluye trabajo de perforaciones y determinación del perfil geotécnico del suelo, es suficiente en una etapa de factibilidad, digamos, para calificar al terreno como apto o no apto para el destino al cual se está proyectando. Bueno, después dentro de los estudios ya para el proyecto, aprobada la factibilidad, ¿está bien? Muchas veces estas dos etapas pasan un poco inadvertidas, muchas veces, pero si ustedes se ponen a mirar cómo evoluciona un proyecto, efectivamente se realizan. Muchas veces me llaman para preguntarme, ingeniero, mire, hay un terreno allá que queremos hacer un loteo en tal lugar, qué sé yo, pero es posible, qué posibilidades hay, qué problemas podemos tener, qué sé yo. Bueno, el inversor está haciendo un estudio de factibilidad, aunque no lo sepa. Entonces, con datos antecedentes, con referencias, estudios preliminares y algunos ensayos de campo simples, digamos, casi siempre se hace este estudio de factibilidad, aunque no esté, digamos, puesto expresamente, formalmente, así dentro de las etapas de un proyecto, pero siempre hay una partecita del trabajo que tiene que ver con este evaluar preliminarmente. Y como le digo, aunque el proyectista o el inversor no lo haga, conscientemente sí lo está haciendo este estudio de factibilidad y se hace. Y bueno, para eso muchas veces se puede contar con la experiencia, se puede basar en la experiencia de muchos años de trabajo. Y bueno, pero si no conocemos el lugar y nunca hemos trabajado en ese lugar, en esa zona, bueno, hay que ir como les dije anteriormente, visitar el terreno, ver la zona, ver la geología general del lugar, leer un poquito de cuál es la geología del sitio, cómo son las formaciones que hay en ese lugar, si hace falta hacer algún sondeo, algunas calicatas, y con eso ya tenemos como para empezar a conversar, empezar a conversar sobre las posibilidades del terreno para ese destino. En los estudios de proyecto, bueno, ya vamos más al detalle, más fino, y bueno, ahí sí tenemos que determinar todo, determinar todas las propiedades físicas, químicas, mecánicas, hidráulicas de los depósitos y posibles rellenos que pudieran haber en el terreno, ¿está bien? Las condiciones de agua subterránea, ¿está bien? Actual, pasado y posible futuro que pueda haber de modificaciones de agua subterránea. Y aquí, bueno, es donde ya viene la etapa de la cantidad y distribución correcta de las prospecciones a realizar en el terreno. ¿Saben? Que la norma hace referencia, nos dice aquí cantidad es lo mínimo para realizar. Entonces, dentro de las investigaciones geotécnicas, nos dice el reglamento una cantidad mínima de puntos a ensayar en un terreno determinado y la distancia máxima entre ellos, ¿está bien? Que están tabulados en el reglamento y establece una distancia máxima entre sondeos, que es un valor denominado L, la distancia máxima, que es igual a alfa por L0. Alfa es un coeficiente que depende del tipo de construcción, ¿está bien? Si la construcción es categoría A0, A, B, ¿está bien? De acuerdo al reglamento CIRSOC. Y L0 es un valor, digamos, también es un coeficiente que depende del tipo de terreno. Entonces aquí esta distancia máxima es lo que vincula el destino de la construcción con el tipo de terreno
que tenemos, ¿está bien? Y con eso vamos a poder determinar la cantidad mínima de puntos a realizar y el distanciamiento máximo entre esos puntos, ¿no? Pero son, como les digo, bueno, nos da en los comentarios del reglamento algunas recomendaciones, algunas referencias de cuál es el layout, digamos, de los sondeos a realizar. Entonces empieza con una condición acá, un terreno muy simple, terreno cuadrado, también pequeño, donde la cantidad de puntos que recomienda son 3, ¿está bien? Después, bueno, hay un terreno un poquito más grande, que se recomienda 5 puntos, acá este se recomienda 4 puntos, más rectangular, pero fíjense cómo el reglamento ubica los puntos de manera tal que haya la posibilidad de hacer una interpretación espacial de lo que está pasando en el terreno. ¿Está bien? De ninguna manera vamos a hacer 3 puntos alineados así, ¿está bien? O así, o en diagonal, ¿está bien? Digamos, nunca se hacen en una línea, siempre hay que tratar de hacer una interpretación espacial del problema, ¿está bien? Esto caracteriza y distingue mucho de lo que es una investigación geofísica digamos, de refracción sísmica o resistividad o lo que fuera, que eso se trabaja por líneas, ¿verdad? Muchas veces una geofísica se puede hacer una línea y se puede hacer una línea perpendicular, y a partir de esas 2 líneas perpendiculares los geofísicos nos dan una tomografía, lo que ellos llaman una tomografía sísmica, y nos da una espacialidad del problema, pero sinceramente les digo, digamos, es muy bueno, es interesantísimo esto, pero es una extrapolación realmente sumamente teórica, una interpretación matemática del problema, porque la verdad es que yo no sé cómo hacen para ver qué es lo que hay por aquí, ¿ve? O sea, ellos están extrapolando a partir de estas 2 líneas, también que lo que pasa a los alrededores es lo mismo que ven en esta línea, y lo que pasa más lejos, bueno, hacen una cosa medio rara. Entonces, muchas veces me ha tocado que he tenido muy buenos resultados y otras veces no tanto. Hemos tenido que pedir más líneas de investigación porque la verdad que no se ajusta a la propiedad. Y la gran diferencia que tenemos con una geofísica, por ejemplo, es que es muy cualitativo el estudio geofísico, si bien nos da valores cuantitativos de velocidades de onda, que son buenos y son muy buenos, pero no tomamos la muestra, no permite sacar una muestra, llevar al laboratorio, clasificarla, hacer ensayos de laboratorio para determinar cohesión y fricción. Entonces, a partir de la velocidad de onda, que es un dato bueno, un dato con una buena aproximación, confiable, diría yo, velocidades de onda de corte, velocidades de onda compresional, es el dato confiable. A partir de esos datos se correlacionan otros, como tipos de suelo, como propiedades físicas y mecánicas, y ahí es donde está la fuente de error, en cómo se correlacionan esos parámetros de velocidad con los parámetros físicos y mecánicos del suelo. Ahí el método geofísico comete un error grosero, muy grosero, y no es confiable. Entonces sí podemos confiar, y mucho, en los datos concretos de velocidad, pero no podemos confiar tanto en las correlaciones que se obtienen, ¿está bien? Porque no estoy viendo la muestra. Entonces, cuando la obra lo requiere y la obra es importante y necesito tener unos datos, digamos, más espaciales, más volumétricos que lo que me da esta investigación discreta, muy discreta que hago acá de 3 puntos, ¿está bien? Porque acá no sé qué está pasando, yo estoy extrapolando también, a partir de 3 puntos estoy extrapolando que el resto del terreno pasa algo parecido. Pero bueno, entonces se complementa muy bien todo lo que es, yo si tengo una línea geofísica acá, tengo una línea geofísica ahí, y tengo estos 3 sondeos, bueno, aquí ya no me va a quedar ninguna duda de qué es lo que hay en el terreno, y de cuáles son las propiedades, ¿está bien? Si la obra es de una magnitud moderada y levemente importante, diría yo, hasta ese nivel con estos 3 sondeos me alcanza.
Si la obra es de mucha importancia, en una categoría 0, hospital, una central nuclear, una presa, bueno, con hacer sondeos no es suficiente y tengo que complementarlos con estudios geofísicos complementarios, ¿ah? Y esa es la recomendación. Pero lo que nos dice acá el reglamento, estas recomendaciones que hacen, es, digamos, un criterio de espacialidad, como ustedes ven acá, un criterio de espacialidad en la distribución también de los sondeos dentro del terreno. Y si hay lugares, digamos, con alguna propiedad particular, ¿ah? Que observemos alguna geológicamente particular o que haya presencia de pozos, de relleno, de qué sé yo, bueno, en esa zona, fíjense, el reglamento acá nos dice que densifiquemos la cantidad de sondeos. Se hacen 3 sondeos en todo el terreno y 3 sondeos más en la zona donde puede haber mayor variabilidad, porque de eso se trata, ¿está bien? Acá yo puedo tener más variabilidad de las propiedades y es lo que tengo que investigar y lo que tengo que determinar. El destino, como yo le decía hace un momentito, el tipo de construcción y las presiones que va a transmitir al terreno me va a determinar la presión, que es la influencia que transmite la cimentación sobre el terreno hacia abajo, ¿está bien? Entonces la presión de contacto, la transmisión de fuerzas en el terreno y finalmente el bulbo de presiones que se desarrolla es lo que a mí me tiene que motivar a decir, bueno, ¿hasta dónde necesito investigar con el terreno de fundación? ¿Ya? Entonces, la estimación de cuál es el anteproyecto que haya, si tenemos un anteproyecto, si hubiera un anteproyecto de la obra a ejecutar es también muy valioso porque, bueno, nos vamos a encontrar con situaciones de bases directas o nos vamos a encontrar con situaciones de bases que se solapan, digamos, se superponen los bulbos de presiones y un bulbo de presiones chiquito, cuando hay 2 bases juntas, se transforma en un bulbo más grande, entonces ya tengo que también tener en cuenta esos detalles. ¿Está bien? Es lo que estoy hablando acá. Tengo una base, tengo 2 bases separadas más o menos de distancia, y eso hace que se modifique el bulbo de presiones, y eso hace que me va a modificar la profundidad de la investigación. Ustedes saben que para una carga uniforme Q, nosotros más o menos hasta una profundidad B, también tenemos 0,3 veces esa presión, tenemos el 30% de la presión de contacto, y para 2B, aproximadamente 2 veces el ancho de la fundación, prácticamente ya estamos por debajo del 10% de la presión de contacto. Entonces, normalmente la profundidad de investigación debe ser al menos 2 veces B, también para mínimo esa distancia, para tener en cuenta, digamos, la zona afectada por la fundación. Entonces, bueno, al definir esta profundidad de investigación, también el reglamento nos dice que, concretamente ya el reglamento nos dice, mire, profundidad mínima son 6 metros. No importa qué obra vaya a construir, acuérdense que el reglamento son de características envolventes, paraguas, ¿no es cierto?, de lo que pueda suceder. Entonces, pone una condición de seguridad general y está puesta acá. Dice, miren, 6 metros como mínimo. Menos de eso no. Si usted hace menos de 6 metros de investigación, el estudio no sirve. Y créanme que he visto estudios de suelos que hacen diseño de fundación y todo lo demás con calicatas de 1 metro, chicos. A ver, esto cuesta plata. Hacer un trabajo de investigación hay que mandar gente al campo, gente que está con seguros, que está con libros, con leyes sociales, con vehículos, con movilidades, con equipamiento y todo lo demás, y movilizarse, hacer un trabajo de campo cuesta plata. Incide mucho en el presupuesto, y entonces hacer una calicata de 1 metro
que se hace en un ratito, tiene un costo muy distinto a hacer una calicata de 6 metros, y si ustedes tienen que hacer 10 calicatas, la cosa se hace muy diferente, ¿está bien? Y entonces, en el ánimo de ser competitivo, he visto casos de estudio de suelos con calicatas de 1 metro de profundidad, porque dice, bueno, yo ya sé lo que hay para abajo, porque tengo los antecedentes, porque lo he visto, porque tengo un estudio de suelo hecho en el terreno de al lado. En el terreno de al lado hice la calicata de 6 metros, y acá, en este terreno, el informe, sacan fotos, le ponen fotos en el informe y todo lo demás. Muy bien, perfecto. A ver, se están condenando, la persona que hace eso se está autocondenando, se está declarando culpable antes que empiece el juicio, porque ya quedó fuera el reglamento, no cumple con la ley, no cumple con el reglamento. Entonces, la persona que hace eso, hace un informe, lo firma y todo lo demás, se confesó culpable antes del juicio. Antes de que hubiera un problema, antes de que hubiera un problema con la construcción, ya es culpable. Entonces, hay un daño en la construcción, se fisura por un error de cálculo del proyecto estructural, no por un problema geotécnico, no se asentó la casa, no tuvo problema, pero se fisura la casa. A ver, el abogado y el juez va a ver el reglamento, va a ver el informe y dice, a ver, 6 metros de profundidad, a ver, ¿cuánto hizo el señor? 1 metro. Claro, acá está el problema, si no sabe qué es lo que hay abajo. Y son culpables porque ya es negligencia, ¿está bien? Entonces, ustedes lo habrán visto en ingeniería legal, si lo han tenido. Las dos causas principales que nos puedan comprometer en una situación judicial es la mala praxis o la negligencia. ¿Está bien? Entonces, ustedes supónganse que hacen la calicata de 6 metros, ponen la foto, ponen los ensayos, todo lo demás, clasifican, y bueno, por algún motivo se equivocaron en la cuentita para la fórmula de Terzaghi, se equivocaron en la cuenta y informaron un valor de capacidad de carga equivocado. Bueno, eso es mala praxis, ¿está bien? Pero hicieron todo lo que tenían que hacer, es decir, fue un error involuntario, no quisieron cometer el error, ¿está bien? Hay mala praxis, un error humano, ¿está bien? Y tiene una condena, es culpable por mala praxis, pero la condena es muchísimo menor y es mucho menos grave que la negligencia, ¿está bien? Porque en el caso de que yo voy y hago una calicata de 1 metro, y hago un informe, y hago los ensayos, e informo capacidad de carga, y dejo en riesgo la vida de otras personas por mi inoperancia, digamos, y mi negligencia, tremenda negligencia de no cumplir con el reglamento, de no cumplir con el reglamento, entonces no solo hice mala praxis, sino también negligencia, y la condena es mucho peor, ¿está bien? Muchísimo más grave, ¿está bien? Entonces, mucho cuidado con esto, porque en algunos casos he visto algunas situaciones totalmente inescrupulosas, sin ningún tipo de prejuicio, que por, digamos, ganar una monedita se está desprestigiando fuertemente esta actividad que es del ingeniero civil, y muchas veces no son ingenieros civiles los que hacen lo que yo les estoy comentando que hacen, porque son inconscientes de toda esta situación, de todo lo que estamos hablando, no saben lo que es un bulbo de presiones, entonces para ellos una calicata de 1 metro, total, si lo hice en el terreno de al lado, si es lo mismo aquí, yo soy geólogo, yo sé lo que pasa aquí y allá. No, muchachos, hay que hacer lo que dice el reglamento. Si el reglamento me dice 3 calicatas de 6 metros, tengo que hacer 3 calicatas de 6 metros, porque estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Ustedes recuerdan que un reglamento es un contrato social, un contrato de seguridad social. Un reglamento de construcciones que nosotros usamos son un reglamento de seguridad mínima que la sociedad adopta para y bajo esas condiciones de seguridad. Entonces, si yo no lo cumplo, estoy transgrediendo ese reglamento, estoy transgrediendo el contrato social, y es muy grave. Es fuertemente penalizado normalmente por la justicia. Y los jueces leen y los abogados leen la letrita del reglamento. Entonces, ojo con esto, mucho cuidado. Lo insisto porque
Me ha tocado intervenir en varias oportunidades de situaciones de falla, digamos, de construcciones que han sucedido por deficiencia de los estudios de suelo, y la verdad es que da muchas cosas después los propietarios que invierten muchísimo dinero en algunas obras que sufran daño, ¿no? Sin sentido, porque tenemos todo para hacerlo bien. Entonces hay que hacerlo bien. Y si alguien se quiere tirar al piso y cobrar 2 mangos y regalar el trabajo, que nos regalen, pero ustedes nos regalen su profesión, su nombre, su prestigio. Eso, por favor, ténganlo muy presente. Bueno, la cota de fundación, como dije, 6 metros de profundidad como mínimo, o también el máximo valor de cualquiera de todos estos, la cota de fundación más 2 veces B, es lo que decía recién, a 2 veces de profundidad B ya tenemos el 10% del cubo aproximadamente, ¿está bien? De la zapata individual o del grupo de pilotes, o 10 veces el diámetro de un pilote aislado. Entonces, en los suelos cohesivos, la profundidad a la que el incremento de tensión efectiva vertical debido a la carga actuante sobre la fundación se iguala al 10% de la presión efectiva de tapada. Entonces ahí hay que ver el bulbo de presiones y ver a qué profundidad sucede eso, para los suelos cohesivos, y en los suelos granulares a donde estemos al 20% de la presión efectiva en superficie. Bueno, de esa manera es la profundidad mínima, pero fíjense y graben esto en memoria, en la mente, que es muy importante, y son los dos parámetros más simples, digamos, más comunes para determinar. Después, bueno, hay que verificar estas dos condiciones, pero son 6 metros de profundidad o la cota de fundación más 2 veces el ancho B de la base. O sea, si yo estoy construyendo la base, una base de 1 metro de profundidad, ¿bien? De 1 metro de ancho a 1 metro de profundidad, eso me da 3 metros de profundidad, entonces me tengo que ir con esta que me da 6 metros, que es más estricta, más exigente. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, dentro de las investigaciones vamos a tener distintos tipos de posibilidades de operación, y va a depender del tipo de suelo, como les digo, y depende de la profundidad de la que estemos investigando. Entonces, bueno, vamos a tener calicatas, perforaciones de distintos tipos, si son suelos finos, son suelos rocosos, ensayo y distintos tipos de ensayo, vamos a ver un poquito de eso. ¿Está bien? Entonces, lo más común es hacer un pozo a cielo abierto, o una calicata, ¿está bien? ¿Ya les dije qué significa la palabra calicata? La palabra calicata, a ver, está escribiendo Rafael. No me acuerdo si se los dije, lo que pasa es que... No se los dije. La palabra calicata es una palabra de origen español, que significa calar y catar. Calar y catar. Es decir, hago un agujero y lo pruebo, lo mido, lo sondeo. Entonces, la palabra calicata no solamente se aplica a un pozo a cielo abierto, como lo determinamos en geotecnia, sino calicata es picar una estructura de hormigón para ver si el hierro está oxidado. Ahí estoy haciendo una calicata. O cuando calamos un melón para probarlo, estamos haciendo una calicata. ¿Está bien? Entonces, calar y catar, eso es lo que significa. Entonces, pero en general, la palabra técnica más, digamos, apropiada, es decir, es un pozo a cielo abierto, en realidad, pero comúnmente conocido como calicata. Son poco profundas, si bien es posible hacerlas a mucha profundidad, 15 metros o más, son muy peligrosas. Y de acuerdo a la reglamentación de higiene y seguridad para las excavaciones, no se puede hacer ningún pozo a cielo abierto sin intibación de más de 1,50 m de profundidad. ¿Está bien? Entonces, cualquier pozo a cielo abierto que yo haga y tenga que meter a una persona a continuar la excavación de más de 1,50 m, debe sí o sí llevar intibación. Otra norma de seguridad, otra norma que puede ser, digamos, de características, digamos, traumáticas y muy dolorosas, porque un accidente se puede llevar la vida de una persona. ¿Profe? Sí.
Disculpe, ¿y qué sería intibación? Intibación, bueno, lo vamos a ver, gracias Rafael por la consulta. La intibación es una estructura de sostenimiento transitoria, una estructura de contención transitoria, ¿está bien? Que permite asegurar que la estabilidad de la excavación, permite asegurar que las paredes no se caigan adentro del pozo y que una persona pueda trabajar adentro, ¿está bien? El tema que viene, vamos a ver muros de sostenimiento, y en el otro tema siguiente vamos a ver excavaciones. Y ahí vamos a ver concretamente cómo se calculan estas intibaciones y todo lo demás. Lo vamos a ver no solamente para un pocito como este, sino para una excavación para un edificio, como les decía recién. Si tenemos que hacer una excavación de 2 o 3 sótanos para abajo, con construcciones vecinas y todo lo demás, ahí vamos a ver cómo se hace la excavación, cómo se hace la contención transitoria, la intibación, ¿está bien? Para permitir que los operarios trabajen adentro del pozo en condiciones seguras, digamos, que no se les caiga. ¿Vale? Entonces, otras cosas que influyen mucho en el costo de la construcción y que he visto mucho que pasa por arriba de esto. Y he visto muchos accidentes también. Entonces, chicos, esto hay que tomarlo con prudencia, con calma y hacer las cosas bien. ¿Vale? Entonces, aquí hay suelos que son normalmente excavables y que normalmente estas calicatas se hacen en 1, 2, 3 días, depende de la profundidad, y inmediatamente se tapan después y quedan, digamos, es un periodo de tiempo muy cortito el que quedan abiertas. Pero por ahí hay excavaciones que duran más tiempo porque hay que esperar alguna cuestión, y entonces acá el tipo de suelo que tenemos en la excavación es determinante para saber qué grado de estabilidad tiene la excavación. ¿Ah? Y eso cuando veamos excavaciones lo vamos a repasar bien, porque les adelanto, así como introductoriamente, supónganse que yo estoy excavando acá en arena media, suelta y seca. A ver, para que lo vean gráficamente, arena de la playa del mar seca, ¿está bien? ¿Cuánto pueden excavar? ¿Cuántos metros de excavación pueden hacer sin que se les derrumbe la excavación? Nada, un par de centímetros nomás, ¿está bien? Y ya se tiene ningún está solamente la fricción, entonces el suelo va a buscar el talud natural de fricción que tiene, que va a ser entre 30 grados, una cosa así, ¿está bien? Y va a buscar naturalmente ese talud, ¿verdad? Bien, ahora, supóngase que cavamos en un suelo, en una arena fina, limosa o arcillosa, muy seca, muy seca. Es durísimo ese terreno, es difícil de excavar, es muy estable, y en la medida que más se seca es más estable, ¿está bien? Es el clásico terrón o cascote que hay en San Juan, que ustedes lo toman con la mano, es muy duro, muy seco, ¿está bien? Pero un suelo friccionante no tiene cohesión, ¿está bien? No tiene ninguna preconsolidación para tener cohesión tampoco, entonces la cohesión que ustedes ven es una cohesión aparente provocada por la tensión superficial del agua en los tubos capilares que se secan, y esa tensión superficial provocada por la desecación del suelo eh, genera el contacto entre las partículas y que estén vinculadas entre ellas y me da una cohesión aparente. Entonces, si eso que es muy duro, ¿está bien? Y tiene esa cohesión aparente muy importante, yo agarro el cascote, lo meto al agua, se saturan los poros, e inmediatamente se desintegra totalmente. Entonces yo puedo tener una excavación muy estable en un suelo de ese tipo, y podría excavar varios metros de profundidad en ese tipo de suelo, y es estable. Pero ojo que aparezca un cañito de agua que pierde de la red de agua o de algún vecino, de alguna casa vecina o algo así, que me sature el terreno y se me manda a cambiar la excavación, pero en el acto, ¿me entiendes? Porque se pierde la cohesión aparente rápidamente. ¿Está bien? Entonces, muchísimo cuidado porque han habido accidentes por esto. Excavaciones muy estables, excavaciones lindas, calicatas muy bien hechas, pero de pronto una sequía regadora que pasaba por ahí cerquita empezó a regar. Al día siguiente que yo empecé la calicata empezó a pasar agua y me cargó justamente las capas que yo estoy
y me satura los suelos, pierdo la cohesión aparente y se me va la excavación y se hace inestable. ¿Está bien? Entonces, sí, hay que estar muy atentos con estas cosas y tener, cuando hacemos este tipo de trabajo, todas las precauciones que hacen falta para que no hayan accidentes de trabajo que pueden ser fatales realmente, ¿no? Han habido muchos casos fatales de este tipo de cosas. Bueno, acá se pueden hacer, digamos, en este tipo de calicatas o pozos a cielo abierto, algunos ensayos in situ, como determinar densidades, por ejemplo, con el método del cono de arena, que ustedes lo han visto en mecánica de suelo. ¿Ah? Se pueden tomar muestras disturbadas del suelo para hacer ensayos de laboratorio, clasificación, ensayos de corte, ensayos triaxiales, todo lo que fuera. Y bueno, y acá se observa el horizonte, digamos, de cómo cambia los suelos, ¿verdad? Entonces acá claramente estos son limos arenosos, y esto claramente tiene toda la pinta de ser un relleno. Está acá, un relleno de material granular, gravoso. Se nota por la irregularidad en la distribución de las partículas, ¿no? Que tiene toda la pinta de ser un relleno. Entonces, bueno, las calicatas, como le digo, si hay agua subterránea, mucho cuidado, porque inmediatamente me destruye la excavación, y bueno, con esta calicata yo puedo hacer una observación, tacto superficial, y construir mi planilla de campo, digamos, donde registro lo que voy observando. ¿Está bien? Aquí ven calicatas muy profundas hechas. Acá ya no está la intivación, pero se ven cómo hay pozos, digamos. En la medida que el pozo sea más de sección circular, va a ser siempre más estable que un pozo de sección cuadrada como este, porque se forma un efecto de arco en la excavación de sección circular, que es mucho más eficiente. Cuando el pozo es más alargado y tiene una pared plana, así como esta, se hace mucho más inestable. Acá es estable la excavación porque justamente está esta cohesión aparente que yo les digo, es un limo arcilloso, que es peligrosa, es muy peligrosa esta excavación, porque en cuanto se moje un poquito y se empiece a saturar, esta pared, digamos, no tiene efecto de arco y inmediatamente es fácil de que colapse. ¿Está bien? Bueno, acá ven algunos casos. Se trabaja normalmente con este tipo de elementos que está acá, que son los tornos, que es lo que usan la gente que hace pozos negros y eso, para ir haciendo la excavación. Bueno, acá tienen una grava arenosa, también. Esta sí se ve que es natural, porque ustedes ven la orientación de las partículas. ¿Está bien? Normalmente las partículas del río, por la forma, muchas veces son oblongas, son alargadas, ¿está bien? Son planiformes muchas veces, y cuando van precipitando hacia el fondo, van cayendo, digamos, como flotando en el agua, y como que todas más o menos van precipitando de la misma manera. Entonces no van a ver una piedra parada así acá verticalmente, no hay ninguna, fíjense, ¿está bien? Si llegaran a encontrar una piedra parada verticalmente aquí, bueno, eso da indicio de que esto en realidad no es un depósito natural, sino que es un relleno. A lo sumo pueden encontrar una cosa como esa, así, un poquito inclinada, ¿está bien? Porque así se depositó en el río. Tiene que pensar siempre que son formaciones naturales y cómo la naturaleza las va haciendo, ¿está bien? Después, bueno, están todo lo que son perforaciones, digamos, con pala helicoidal o con equipos mecánicos, ¿está bien? Bueno, acá tienen este sirve normalmente para hacer investigaciones preliminares o para densificar algún muestreo que hayamos hecho. Por ejemplo, yo hice tres sondeos con SPT y todo lo demás, y entre 2 puntos me aparecieron diferencias y quiero ver qué pasa en el tercero, pero solamente a los efectos de clasificar, no tanto a los efectos de medir SPT, tomar muestras y todo lo demás. Entonces con esta pala helicoidal yo puedo tomar la muestra e ir viendo metro a metro, digamos, qué es lo que voy encontrando en profundidad. ¿Está bien? Entonces, hay muchos tipos de estas palas ballenos helicoidales,
y como ustedes ven acá, se puede obtener una muestra y esa llevarla al laboratorio y clasificarla. ¿Está bien? Si no tengo datos de densidades, por ejemplo, no puedo hacer ensayo de corte y hacer, porque no sé a qué densidad está el suelo. Pero bueno, si tuviera un SPT y todo lo demás, la muestra esta me sirve para remoldear una muestra de corte y reproducir densidades, digamos, de otro lado. Entonces, se pueden hacer. Bueno, se van tomando muestras, cada 10, 15, 20 centímetros, 30 centímetros, depende de cómo sea el tamaño de la pala, y se van depositando en forma ordenada las muestras, a los efectos de poder construir mi perfil geotécnico, que es lo que yo necesito. Suelos arcillosos, es fácilmente desmoronable, arenosos, como le digo, son fácilmente desmoronables. En los suelos arcillosos es más fácil de que suceda. Cuando tenemos agua freática, no podemos excavar acá, entonces lo que seguramente hay que hacer es meter una tubería, acá, una camisa, ¿está bien? Una camisa ahí, y eso sí me puede permitir avanzar un poquito más en profundidad. Pero cuando llego al agua, al estar saturado todo lo demás, este tipo de herramienta no retiene la muestra, se cae la muestra y no puedo sacarla. ¿Está bien? Entonces ahí me fracasa la operación. Entonces me voy a hacer a Hatchell un estudio de suelo con la pala helicoidal, a traer las muestras para el laboratorio y todo lo demás, y me encontré con la napa freática y no saqué ni una muestra. Hice todo el viaje, llevé todo el equipo, hice todo, y no pude tomar la muestra porque encontré agua a nivel freático. Entonces tengo que ir preparado porque pueden pasar estas cosas. Es muy común que pase. Bueno, acá se ve cómo se está preparando para hacer un sondeo con lodo bentonítico, una perforación mediante equipos manuales también, que son muy portátiles, y son suelos blandos normalmente, arenas limosas, limos arcilloso, arenas gruesas. Este otro equipo también de mecánico, como para empezar la perforación, son muy comunes de utilizar. ¿Está bien? Y bueno, entrando al tema de perforaciones, el tamaño digamos, continuando con el tema de las perforaciones, o barreros manuales o mecánicos, los diámetros de las perforaciones normalmente son de 75 a 150 milímetros aproximadamente. Bueno, cuando, digamos, nos encontramos con suelos rocosos, por ejemplo, tenemos que recurrir a perforaciones de rotación o rotopercusión como esta, ¿ah? Con inyección de agua, con ballenos de tipo de vidia, como son estos que están acá, ¿está bien? De diamante, ¿no? Son ballenos con punta de diamante o de vidias que puedan, digamos, perforar perfectamente la roca de fundación, pero con este tipo de elemento no sacamos ninguna muestra, es simplemente ir observando a partir de la velocidad de avance de la perforación, es avanzar con la perforación. Con este tipo de muestras, de herramienta de perforación, no puedo tomar muestras, ¿está bien? Simplemente avanzo en la perforación y puedo cambiar de herramienta y poner, encamisar el pozo y poner extracción de muestras. Tengo que subir toda la columna de perforación, cambiar la herramienta, poner la sonda, digamos, portamuestras para poder excavar, ¿está bien? Bueno, pero básicamente esta herramienta es solamente para perforar y no me sirve para tomar muestras. Es muy poco usada para estudios geotécnicos, muy poco usada porque justamente tiene esa dificultad de que no puedo tomar muestras, y el hecho de sacar, cambiar de herramienta, volver a bajar para encamisar y ahí recién perforar con una rotativa de vidia, y ahora voy a ver, la van a ver enseguida cómo es la que toma las muestras. La verdad que esto se usa muy poco en investigaciones geotécnicas, se usa más para perforaciones petroleras o perforaciones de agua y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, el otro que tenemos son estas ya son de rotación, no son rotopercusión, son rotación solamente, y tienen estas puntas, estas zapatas, digamos, con puntas de diamante o puntas de vidia que están acá,
depende de la dureza, hay una variedad muy grande de materiales para, digamos, cortar, para perforar la roca. Depende del tipo de roca cuál es el más apropiado y cuál es el diseño más apropiado, ¿está bien? Y, bueno, con máquinas rotativas, puras como esta que está acá, ¿está bien? Se pueden, digamos, ir, digamos, por adentro de la perforación, aquí adentro de este tubo, va penetrando, digamos, va penetrando la muestra que voy cortando y la recuperamos en una tubería, en una tubería que está allá adentro, y después de esa tubería se saca y se pone en cajones como estos que está acá, y entonces ahí se va mostrando, digamos, cada vez que hay un cambio de tipo de suelo, digamos, las profundidades de la muestra, de tantos metros, de 1 a 4 metros, a 2 metros, de 2 a 3, de 3 a 4, y así sucesivamente se va construyendo en el cajón todo el perfil de perforaciones, en el caso que sea roca. ¿Sí? Ahora volvemos. Dentro de las técnicas de muestreo está, digamos, básicamente la recuperación y obtención de muestras de la perforación. Eso es lo que estamos observando, y acá hay un resumen de algunas cosas que hemos visto. Y lo que vamos a ver, que es lo que me interesa, es cómo se clasifican las muestras. Vamos a ver enseguida cómo se hace la determinación de algunos ensayos de campo. Ustedes estarán esperando que llegue el SPT, ya viene. El procedimiento de muestras estará regido por la calidad de muestras requeridas, y esta a su vez dependerá de los parámetros a medir mediante ensayos de laboratorio. La norma nos da una tabla donde se califica la calidad de las muestras respecto de las propiedades que se pueden determinar en forma confiable por ensayos de laboratorio de esa muestra obtenida. ¿Está bien? Entonces, las mejores calidad de muestras tomadas en ensayo de campo en la clase 1, y en ese tipo de muestras podemos clasificar, podemos determinar humedad, podemos determinar peso unitario, podemos parámetros de resistencia, rigidez, consolidación, podemos hacer todos los ensayos. La clase 2 de muestra solamente nos permite clasificar humedad natural y peso unitario, y así va disminuyendo. La clase 4 solamente nos permite hacer clasificación, y la clase 5 ningún tipo de trabajo, únicamente para determinar la secuencia estratigráfica, ¿está bien? Que es el caso de la perforación por rotopercusión que yo les mostraba hace un ratito para el caso de rocas, ¿está bien? O la pala helicoidal para el caso de suelo fino. La cantidad y dimensiones de las muestras, ¿está bien? Tiene que ver con el objetivo del muestreo, a qué estamos apuntando nosotros, para qué estamos haciendo ese sondeo. Entonces necesitamos muestras de clase 1 aquí porque tenemos que hacer todo, ¿está bien? Entonces, bueno, cantidad en kilos recomendadas, en el caso de que sean suelos muy finos, 1 kilo, en el caso de que sean gravas o arenas medias, y así, bueno, esto por la cantidad de muestra que se usa para hacer los ensayos después del laboratorio, ¿verdad? Y bueno, en el caso que tuviéramos un análisis detallado de materiales con destino constructivo, incluyendo la estabilización del suelo y todo lo demás, bueno, acá la cantidad de muestras que tenemos que obtener es mucho mayor, porque la cantidad de información y la precisión, la confiabilidad de los datos también es mayor. Bueno, las muestras se obtienen, digamos, ¿cómo tenemos esas muestras? Ya les mostré en el caso de la roca, y en el caso de el sacatestigos de extremo abierto, o la sonda de Tersaghi, modificada por Moreto después en Argentina, que ya lo hemos visto cuando hemos visto la ecuación. Este sacatestigo, digamos, nos permite tomar la muestra, como ya hemos visto, y hacer ensayos de penetración normal, o SPT, ¿está bien? Es un testigo de pared delgada, o tubo Shelby, es muy parecido a la sonda de Tersaghi, pero las características que tiene este sacatestigo
es que perturba muchísimo menos la muestra. Entonces, cuando queremos sacar una muestra mucho menos disturbada que la que sacamos con la sonda de Tersay, se puede trabajar con este tubo Shelby, que es de pared delgada. Es un tubo de acero sin costura. Y, digamos, altera mucho menos la muestra que esta sonda, que la sonda de Tersay que vimos anteriormente. Entonces acá tienen las dimensiones del tubo Shelby. Todo esto está en el reglamento. Fíjense, en el 401 les da las dimensiones del sacatestigo Tersay y les da la medida normalizada del tubo Shelby. Y la verdad que es muy ilustrativo, como les decía al principio, la norma. El sacatestigo de tubo partido para el ensayo de penetración SPT, que está normalizado por la norma SPT, y de esto ya hemos hablado bastante en la ecuación de suelo. Repito, digamos, la figura que ya conocemos. Esto está tomado, fíjense, esta es una figura tomada del reglamento, en este caso, para las muestras de Tersay. ¿Está bien? Tiene zapatas que pueden ser intercambiables, que puedo tener alternativas, de acuerdo al diámetro, de acuerdo a la clase de muestra que quiero obtener. ¿Está bien? Fíjese, esta es la zapata para suelos cohesivos con N entre 15 y 40, por ejemplo. Esta es la zapata para N más de 40. Bueno, y así la norma, la verdad que es muy, muy ilustrativa, y nosotros, en función de lo que vayamos a hacer, podemos trabajar. Hay un sacatestigo de pistón fijo que permite la extracción de muestras inalteradas de limos y arcillas blandas saturadas, que a veces es difícil recogerlas porque se caen. Entonces tiene un pistón, tiene una carpetita acá que se abre cuando, digamos, va levantando y va generando como una supresión interior acá, que es lo que hace que se contenga la muestra, por ese efecto de succión que se produce. ¿Está bien? Hay un método DELF de muestreo continuo también, que me permite ir hincando la zapata y tomando la muestra en forma continua. No se usa mucho y sirve solamente para suelos muy, muy blandos. Es un hincado de tipo estático, que tiene una carrera continua, y en 29 a 66 milímetros de diámetro. Pero como les digo, en nuestra zona es muy poco, no se usa directamente este método, porque son suelos muy, muy blandos los que nos permiten hacer este tipo de trabajo. Bueno, esto ya lo vimos. He dado un poquito las diapositivas acá. Este tipo de sacatestigos con retenes, ¿está bien? Que contienen la muestra para que no se caiga, ¿está bien? Muchas veces se piden tomar muestras inalteradas del campo, y a eso se le llama damas. ¿Está bien? Son muestras obtenidas manualmente a partir de pozos a cielo abierto, y que pretenden traer el suelo como está en el terreno, tal cual como está en el terreno, con una mínima perturbación. Entonces se hace una excavación. A ver si tengo una foto, creo que sí. No tengo foto. No. Entonces lo que se hace es hacer una excavación, se hace una calicata, ¿está bien? Bueno, y llegado a la profundidad que yo quiero tomar la muestra, se va excavando alrededor de un volumen determinado. Si yo excavo acá, me voy un poco, excavo todo eso que está acá, o sea, excavo todo eso, ¿verdad? Excavo ahí, excavo acá, y queda, digamos, este bloque, o este cubito de suelo, que no lo toco, no lo excavé. La única alteración que tiene es la descompresión que tiene por la excavación propiamente dicho. Entonces después vengo con una herramienta, digamos, una espátula gigante, digamos, por decirlo de alguna manera, y la voy colocando por los 4 lados, por los 4 costados, hasta poder levantar este cubito de suelo y llevármelo hacia el laboratorio. Lo pongo en una caja, bien acondicionado para que no se modifique, y eso es lo que se denomina como dama. ¿Está bien? Dentro de los ensayos de penetración hay muchos tipos. Está el SPT que ya hemos visto, el ensayo de penetración de cono, ¿está bien? Que es un ensayo estático.
Y hay otros, el DMT, que es como me permite hacer ensayos de penetración, para hacer ensayos de dilatación, ¿no? Ensayos de, yo hago la perforación y meto este aparatito que está acá. En realidad el pozo tiene el diámetro de la excavación, no vayan a creer que es magia esto, es así, ¿está bien? Y esto es como eh, ¿cómo se lo describo? Es un tubo aplastado, por decirlo de alguna manera, un tubo aplastado que tiene en un costado una membrana, unas membranas ahí, que por adentro de la tubería yo le puedo inyectar aire, ¿está bien? Entonces este tubo aplastado lo pongo en contacto con las caras de la excavación, ¿sí? Con las caras de la excavación, y en ese momento genero la presión interior, la presión de aire, y esa presión de aire comprime el suelo de las paredes de la excavación y se va midiendo el volumen, digamos, de aire que está inyectado, y de esa manera, bueno, se pueden estimar algunos parámetros, digamos, con este dilatómetro. El ensayo de la veleta, y esto creo que ya lo han visto en mecánica de suelo, pero permite el dilatómetro. Ven acá, hay un esquema de eso. Bueno, el ensayo de CPT, nos podemos relacionar mucho, se insiste mucho con este ensayo, y la norma también hace referencia varias veces, porque la verdad es que es un ensayo que nos da mucha información, y hay muchísimas correlaciones que nos permiten establecer de mediciones del suelo muy, muy buenas. Se pueden sacar datos de estimaciones de ángulo de fricción, del suelo, por ejemplo, que es un dato, digamos, de muchísima importancia que vamos a tener, densidad relativa y otros parámetros del suelo a partir del ensayo CPT, que es muy bueno. Este es el tubo de pared partida, por ejemplo, ¿ah? Distinto al que ustedes conocen de la sonda de Tersaghi, que se colocan los tubitos, como habíamos visto, los 3 tubitos de PVC en el interior. Espero que podamos movilizarnos en algún momento y podamos hacer alguna salida a campo para ver un ensayo de CPT. Creo que me parece que lo han visto en mecánica de suelo, pero no estoy seguro. Bueno, acá está en el campo. Básicamente, digamos, lo que se utiliza es un trípode, digamos, como esto, y se va haciendo la perforación. Acá tienen la masa que hace la caída y genera el impacto. Bueno, y se va midiendo, digamos, el ensayo. El ensayo de CPT es un ensayo de penetración estática de cono, que, digamos, tiene propiedades muy similares al SPT, y nos permite correlacionar muchas cosas, como nos permite correlacionar el SPT también. Es muy usado, es muy extendido en el mundo. Ustedes van a encontrar muchísimas correlaciones y datos de CPT, de CPT. La única dificultad que tiene, que es de aplicación exclusivamente para suelos finos y muy finos, o arenas muy finas, pero en cuanto encontramos un poquito de grava ya no podemos trabajar con este método porque el cono es muy chiquito, entonces choca contra algún clasto de grava y ya no pasa, y ahí nos trabamos. Y no le podemos seguir dando porque rompemos el equipo de medición. Pero para los casos de perfiles de suelo finos y muy finos, funciona muy bien, porque toda una columna que va penetrando, y el ensayo básico lo que mide es medir la carga que necesito hacer para penetrar una determinada cantidad de centímetros, ¿está bien? Entonces, eso se mide muy fácilmente, pero tiene la ventaja esto, que como es una valla continua que va penetrando, yo a continuación hacia arriba de la punta de la valla de perforación, digamos, un par de centímetros, 10, 20, 30, 40 centímetros hacia arriba, puedo empezar a colocar otros elementos de medición en la misma perforación. Y puedo hacer ensayos de membrana, puedo poner geófonos y medir, hacer ensayos de downhole,
desde la superficie, digamos, puedo medir la velocidad de onda desde la punta de la valla hasta la superficie. Si hago dos ensayos de CPT en forma paralela, puedo hacer cross-hole, por ejemplo, que cross-hole es la medición de la velocidad de onda de corte a una determinada profundidad, midiendo directamente por ese estrato. Entonces, no sé si me explico lo que es el cross-hole, por ejemplo. Yo hago un sondeo acá, hago un sondeo acá, meto un equipo y mando una onda de aquí para allá, y en este otro lugar registro la velocidad de la llegada. Entonces estoy midiendo la velocidad de onda en ese estrato solamente. Entonces eso es una medición de cross-hole. Downhole es cuando yo tengo en superficie el receptor y la onda y mido desde este punto hacia la superficie. Bueno, estas cosas con esta técnica de CPT se pueden hacer muy bien porque se hace simultáneamente en directo, online, la medición de la resistencia a la penetración del cono, que es el equivalente al SPT, y la medición de otras cuestiones como velocidades de onda, ensayos de membrana y otros ensayos que he visto, equipos muy completos, muy lindos, que hacen, digamos, se puede medir humedad, se puede medir un montón de cosas. Bueno, este CPT tiene, digamos, el más común es el ensayo de cono ciego, que es este que está acá, ¿está bien? Con punta, con este cono a 60 grados, ¿está bien? Pero bueno, cuando hay otro tipo de investigaciones para determinar, digamos, algunas cuestiones más particulares, puedo utilizar otro tipo de punta, digamos, como esta que está acá, es una valla de rondeo con una reducción de fricción, que estos son normalmente para suelos arcillosos y plásticos, normalmente más utilizados, pero la verdad que el equipo es un equipo muy simple. Ustedes ven acá todo lo que son las herramientas que se utilizan, y esta es la maquinita, es un gato, básicamente, que es el que le va dando presión a la valla de perforación y va penetrando. Vamos a hacer ensayos in situ, ya hemos visto algunos de ellos. Determinar, por ejemplo, peso unitario de depósitos naturales, y la cantidad de estos ensayos es función de la importancia de la obra y la heterogeneidad de los materiales. Para obras lineales, por ejemplo, como líneas eléctricas, esto fíjense que parece muy simple, pero después, digo, ¿cada cuánto tengo que hacer un ensayo? Una línea eléctrica, por ejemplo, un acueducto, una tubería de gas o lo que fuera, la separación está entre 100 y 500 metros, con un mínimo de 3 determinaciones por cada tramo de obra a controlar, ¿tá? O sea que tengo que tener un mínimo de 2 ensayos por kilómetro y a un máximo de 10 ensayos por kilómetro, una cosa así. A veces he visto trabajos que hacen bastante menos de esto y no están bien hechos. En obras superficiales la separación mínima cada 200 metros cuadrados, esta es otra forma distinta de estimar la cantidad de ensayos, y una máxima de 600 metros cuadrados. Supóngase que viene un proyecto de un loteo para un barrio de 40 hectáreas. ¿Cuántos ensayos tengo que hacer en 40 hectáreas para que? Dice, bueno, acá tienen una cantidad mínima. Y agrupar los ensayos de acuerdo a las distintas zonas que vamos encontrando, y densificando donde haga falta, como hablamos en algún momento. El ensayo para determinar la densidad in situ con el método de cono de arena, como ya lo hemos visto, y lo han visto bien en mecánica de suelo, no me paro en esto. Otro ensayo de campo es el ensayo de carga, o ensayo de placa, que ya lo hemos visto cuando vimos el módulo de reacción, o coeficiente de balasto, ¿está bien? Este ensayo de carga horizontal, que, digamos, reemplaza muchas veces al ensayo de carga vertical, porque aquí estamos colocando, aquí hay una calicata, ¿ven? Un pozo a cielo abierto, y acá hay un operario con una central hidráulica, una bombita hidráulica. Y van a ver en la calicata, acá está la central hidráulica, y adentro de la calicata van a ver que hay un gato hidráulico.
Esto ya lo vimos. Ahí está, ¿ven? El gato, la central hidráulica manda presión al gato y el gato comprime contra las paredes, y de esa manera se puede hacer el ensayo de carga horizontal que ya lo estudiamos en coeficiente de balasto. Y en una manera más simple que el ensayo de carga vertical. Para si tuviera que hacer un ensayo de carga vertical, acá necesito traer un camión, algo que me dé una carga importante vertical donde reaccionar y donde apoyarme. ¿Está bien? Bueno, del ensayo de carga horizontal se obtienen gráficos de este tipo, y de acá se obtienen los distintos parámetros como ya hemos estudiado. El coeficiente vertical, el ensayo de carga vertical. Como les digo, necesito poner un elemento que reaccione. ¿Está bien? Bueno, acá se está ensayando justamente, esto es la tubería de cloacas, llegando allá a la planta que está allá en el Cerrillo. Y entonces, bueno, se pidió hacer un ensayo de carga vertical para ver cómo influía el tránsito, las cargas verticales sobre la tubería que estaba colocada, ¿no? Bueno, acá se ven más detalles, cómo se coloca el gato apoyado sobre el camión, y acá hay una prolongación que apoya sobre la parte superior del tubo, del caño, ¿eh? Bueno, ensayo de carga vertical también superficiales, como esto, pero fíjense que el ensayo de carga vertical no solamente sirve para ver el suelo, sino también para ver cómo es la relación entre el caño y el suelo, ¿no? O la interacción entre la estructura y el suelo, en este caso un caño. Bueno, otro caso de ensayo de carga vertical. Y con esto sacamos el módulo de reacción, el coeficiente de balasto, que ya lo hemos estudiado, porque les vuelvo a repetir, cuando veamos coeficiente de balasto. ¿Está bien? Bueno, con eso creo que ya vamos terminando, ¿sí? Bueno, es una repasadita de lo que dice nuestro reglamento, CIRSO 401. Como les digo, el reglamento es muy ilustrativo, muy gráfico, fácil de seguir, fácil de interpretar, y contiene todos los requerimientos que tiene que tener un informe geotécnico y el equipamiento mínimo para poderlo realizar, equipamiento de laboratorio, personal técnico calificado, la idoneidad del personal técnico, muchas cosas que ya hemos conversado que ustedes se darán cuenta, pero si le pegan una leída, lo miran, el reglamento lo van a entender fácilmente, porque son todas las cosas que venimos hablando en mecánica de suelo y en geotecnia, desde que hemos empezado con todas estas clases y cosas que ustedes han estudiado. Entonces no les va a resultar difícil entenderlo, y el objeto principal que tiene esta charla, digamos, esta clase, es un poco generar conciencia, porque he detectado muchos errores en la calle, en la actividad profesional, cometidos por muchos profesionales, muchos de ellos no civiles, no ingenieros civiles, y que la verdad es que, digamos, ponen en riesgo su profesión, ponen en riesgo la vida de las personas, y no tiene sentido. Entonces, es que ustedes reconozcan que existe este reglamento. No me voy a poner a explicarle capítulo por capítulo el reglamento, porque sería aburridísimo, sería repetir mucho de lo que ya hemos estudiado y lo que vamos a estudiar, en forma mucho más profunda, más detallada, que lo dice el reglamento, pero sí qué contiene el reglamento, cuál es el alcance, la aplicación del reglamento, y que estamos obligados los profesionales a respetarlo, ponerlo en práctica, ejecutarlo y velar por su cumplimiento, ¿está bien? Porque eso hace, digamos, a nuestra vida profesional. No sé si tienen alguna duda, chicos, alguna pregunta respecto de esto. Como ven, involucra desde la hora 0 de mecánica de suelo hasta la hora 100 de geotecnia y fundaciones, lo que está en el reglamento. Todo lo que ya hemos visto y lo que nos queda por ver es de aplicación del reglamento. Entonces, son dos temas, el tema pasado y que les estoy dando, que no tienen práctica, no tienen trabajo práctico, porque le estamos
haciendo el aguante. Realmente este tema se dicta al final, pero lo he traído antes porque, bueno, les quiero dar un poquito de tiempo a que avancen con los trabajos prácticos, no saturarlos, porque si no se desconecta mucho la teoría de la práctica si pasa tanto tiempo, y la verdad que no es lo mejor. Entonces, bueno, he traído un par de temas como para hacer un poquito de tiempo y que ustedes puedan avanzar, porque los dos temas que vienen a continuación tienen trabajos prácticos y son trabajos prácticos muy bonitos, muy lindos, me va a gustar, y más o menos lo tienen que llevar más o menos al día. Así que nada, escucho si hay alguna consulta, alguna preguntita. Entiendo que el viernes, salvo que Amelia me comente otra cosa, debería tener práctica, o por lo menos consulta, ¿está bien? Para que puedan avanzar, y si no, el miércoles que viene seguiremos con la teoría. Así que a ver, si están por ahí, consultas, y si no, seguimos el miércoles. Profe, Sí. yo tengo una duda, si con la sonda de Tersay se podría sacar muestras indisturbadas. Se sacan muestras con una leve, digamos, alteración. Se pueden sacar muestras que tienen una alteración, digamos que aceptable para hacer ensayos directos sobre la muestra obtenida. Si estoy tomando una muestra de un suelo muy arcilloso, por ejemplo, con la sonda de Tersaghi, y la muestra que saco dentro del tubito de PVC, yo la puedo sacar del tubo de PVC y hacer ensayos directamente sobre esa muestra, ensayos de compresión simple, o ensayos triaxiales, de esa muestra con una muy baja alteración. ¿Está bien? Y después, bueno, determinar peso unitario se puede determinar perfectamente con la sonda de Tersaghi. Entonces, es muy buena, digamos, para obtener muestras. No son 100% indisturbadas la que sacás con Tersaghi, pero sí son muestras que representan bastante bien lo que está pasando. Y no te equivocas mucho si haces un ensayo con una muestra directamente tomada del tubo de Tersaghi. ¿Está bien? A veces, al recuperar la muestra del tubo, si la muestra es arenosa, un poquito arenosa, por ahí se desarma cuando la sacas del tubo, y ahí ya es imposible, ya no puedo hacer nada, y lo único que puedo hacer es remoldear la muestra, ¿está bien? Entonces, si la muestra se desarma, hay que tratar de sacar algún terrón, por ejemplo, algún terroncito que salga armadito, o algún trozo del cilindrito, un pedazo de cilindrito, hacer densidad, por ejemplo, con el método de la parafina, ustedes han visto, y se puede remoldear la muestra a la densidad de campo, ¿está bien? Que hiciste con el método de la parafina. Si es tan arenoso que no puedo recuperar ni un terroncito, bueno, a partir del SPT puedo relacionar densidad relativa, puedo correlacionar densidad, y ahí empezar a hacer un poquito de alquimia geotécnica, para tratar de, a partir de la muestra que obtengo, remoldearla, ¿está bien? Y poder reproducir lo mejor posible la densidad que tiene, la densidad de humedad que tiene en el campo, y hacer una muestra para hacer un ensayo triaxial, un ensayo de corte, por ejemplo. ¿Eh? Bien, gracias, profe. Sí, yo recordaba que había un valor de velocidad, creo, no sé, no recuerdo muy bien, para el cual la compactación, o sea, no era insignificante, la compactación que se generaba dentro del tubo. Sí, claro, sí, sí. Es insignificante porque acordate que cuando vos perforás, ¿está bien? El fondo de la perforación sufre una descompresión, ¿está bien? Estoy descomprimiendo el suelo. Y luego lo estoy comprimiendo cuando lo voy densificando al aplicar los golpes. Entonces, eso es lo que hace que esté disturbada la muestra de suelo, ¿está bien? Que no sea 100% fidedigna, pero el error de aproximación que se comete, digamos, es bastante tolerable, digamos, es muy tolerable.
No hay ningún problema. Se puede hacer lo que te digo con una muestra obtenida con la sonda de Tesai. Sí, perfectamente. Gracias. De nada, Gonzalo. Bueno, muy bien, chicos. Nos vemos el miércoles que viene, nosotros, para continuar con la teoría. Y bueno, si tienen práctica o consulta con Amelia, creo que van a tener el viernes. Si no, tienen tiempo para trabajar ustedes. Avancen con los trabajos prácticos. La semana que viene ya nos metemos en muros de contención. Vamos a hablar de todo ese tema. Ahí vamos a tener, no me acuerdo si es 1 o 2 clases, y después ya pasamos a excavaciones, que también es 1 o 2 clases más, y ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, metámosle pata. Bueno, muy bien. Si no hay dudas. No hay problema, Javier. Yo no les puedo dar más prácticos porque no tengo más temas para darles. Así que el viernes, si quieren, nos podemos llegar a conectar para consulta. No hay problema. Bueno, esa es la idea, Amelia, justamente, que puedan avanzar ellos. Bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en contacto, chicos. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Saludos para todos. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.